Muy buen día para todos y para todas. Hoy vamos a tocar en este curso de Historia Socioeconómica del siglo XIX que desarrollamos desde la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y el Departamento de Ciencia Política, un tema que es fundamental porque explora de una u otra manera dónde surgen. ¿Dónde está el origen de los problemas estructurales de la nación y en particular de un problema que ha atravesado la historia de Colombia hasta constituirse en uno de los principales problemas, que es el problema agrario, el de tenencia, uso y propiedad de la tierra? Todo este curso se desarrollará en la evolución que ha tenido la actividad agrícola en el siglo XVIII y XIX, para posteriormente, en un nuevo curso sobre historia del siglo XX-XXI, poder mirar los desarrollos que ha tenido la agricultura y la forma en que ésta se ha posesionado en el sector económico de nuestra nación, en las actividades económicas de nuestra nación. El Seminario de Historia Económica del siglo XIX, que dicta el profesor Carlos Medina Gallego, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tocaremos la agricultura, tierra, mano de obra, empresas agrarias de la Nueva Granada en el periodo de 1740 a 1810. Estamos en la búsqueda de los orígenes de los problemas estructurales de la nación colombiana y el problema de la tierra, de su uso y de su propiedad, es uno de los problemas estructurales que no ha logrado superar la nación colombiana pese a los grandes esfuerzos que se han hecho en distintos momentos de la historia. Pero ¿cómo se configuró los ecosistemas productivos agrarios? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué papel jugaron en el marco de la consolidación del modelo colonial y posteriormente en la consolidación del modelo republicano? ¿Cuáles son las características que tiene la economía agraria en ese periodo y hacia dónde está dirigida su producción? Esos serán temas fundamentales, como el de construir una geografía de la actividad de extracción agraria. ¿Cómo se fueron configurando las regiones agrarias en nuestro país? ¿Por qué unas producen una cosa y otras producen otra cosa? ¿Y cuál es la población articulada a las relaciones agrícolas? ¿Cómo participaron los indígenas? ¿Cómo participaron las comunidades negras? ¿Cómo participaron la población mestiza? ¿Cómo se fue estructurando la gran propiedad territorial? Todos esos elementos serán tomados en consideración en esta sesión o en este curso, que tiene adicionalmente unas notas de clase que ustedes pueden leer y una bibliografía fácil, básica, que está dirigida a poder acceder a los estudios de investigación que se han hecho sobre los problemas agrarios en Colombia. Lo que hacemos en este tipo de curso es dar unas ideas generales, unas ideas fuerza que le posibiliten a los estudiantes avanzar a través de procesos de autoformación en la apropiación de los contenidos básicos que les permitan entender y explicarse y explicar posteriormente los problemas estructurales de la nación colombiana y en este caso el problema estructural agrario. Comencemos señalando de que durante el periodo colonial se fueron estableciendo lo que podrían denominarse zonas regionales de producción. El virreinato de la Nueva Granada, según las dinámicas de las economías mineras o administrativas, fue estableciendo unos centros, unas zonas de producción regional que tienen unas características muy particulares y que posteriormente en el periodo republicano se van a desarrollar hasta alcanzar los niveles que tienen actualmente esas regiones en materia de producción. Primero, las zonas de producción agrícola estuvieron articuladas a la oferta ecosistémica.
es el país desde el punto de vista climático y orográfico. Es un país complejo, con una orografía compleja que define la naturaleza de su oferta climática. Y en cada oferta climática hay una particular oferta biótica, ecosistemas que ayudan a la construcción de los ecosistemas productivos, pero que se diferencian unos de otros desde las tierras bajas hasta las tierras altas que constituyen las zonas de montaña y de páramo. Zonas que no hay que intervenir porque son zonas fundamentalmente productoras de agua que alimentan todos los ciclos de vida que van descendiendo hasta los niveles del mar. Pero esos componentes orográficos que definen los temas climáticos en una zona tropical como la nuestra son fundamentales a tomar en consideración. Cada 100 metros que descendemos o que ascendemos, la temperatura cambia 1 grado. Eso hace que los ecosistemas de vida también se transformen y se adecúen a esas condiciones climáticas. Entonces, el primer elemento de las zonas de producción agrícola, que podría uno decir, hay tierras cálidas, tierras templadas, tierras frías, tierras de páramo, tierras de nevado. Eso es importante tomarlo en consideración en un ecosistema tropical como el nuestro y en el marco de un territorio que está atravesado por un sistema orográfico configurado por 3 grandes cordilleras, con sus valles interandinos, con sus sabanas y con todo la configuración orográfica que esto determina. El segundo aspecto es que en estas regiones fueron importantes las tierras cálidas, tierras bajas interandinas, las zonas costeras, las zonas de vertiente en las 3 cordilleras y las tierras frías andinas, que fueron configurando un poco las regiones en que hoy está dividido el país. Un poco la región andina, la costa caribe, la costa pacífica, la Orinoquía, la Amazonía y las zonas interandinas, que tienen unas características específicas en el desarrollo de las economías agropecuarias y de las posibilidades también de tenencia, uso y concentración de la tierra. La conquista y la colonización española introdujeron nuevas formas de tenencia de tierra. La tenencia antes de la llegada de los españoles prevalecía en términos de lo colectivo. Todos esos procesos van a ser desplazados por unas relaciones de producción y de tenencia que van a caracterizar el régimen colonial. Son relaciones y sistemas de trabajo, tecnologías agrícolas y ganaderas y una dinámica demográfica que va a ir impulsando lo que va a constituir la base esencial de la sociedad colombiana o de la nación colombiana, que es la población mestiza. Es una nación pluriétnica y multicultural, pero el mestizaje tiene un papel fundamental en términos de la configuración demográfica. Durante el periodo colonial se comenzaron a diferenciar las características de la agricultura del país y lo que sería la sociedad rural, cómo se fue apropiando la tierra, cómo se fueron configurando las grandes haciendas, las grandes economías, los latifundios, la pequeña propiedad, el minifundio, o cómo se construyeron las relaciones de producción que generaron las dinámicas del trabajo, tanto del trabajo indígena como el trabajo negro, como el trabajo mestizo, como todas las formas del trabajo que se dieron en el mundo rural y que miraremos a lo largo de esta conversación. Hay 4 grandes regiones en el régimen virreinal. Cada una tiene unas características específicas conforme a lo señalado anteriormente. Esto es, los ecosistemas formados por el sistema orográfico y climático, que genera un ecosistema de vida complejo y donde se va a desarrollar
los tipos de la agricultura o de la ganadería según sea el caso en cada uno de los territorios. Una primera zona que es importante tomar en consideración es la zona de la costa atlántica. Una segunda zona es la provincia de Popayán. La provincia de Popayán, durante el régimen virreinal de la Nueva Granada, recoge los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Pasto, es todo el territorio casi de la costa pacífica. Una tercera zona está el oriente andino, que recogen de la sabana de Bogotá, Boyacá y los Santanderes, donde se ha desarrollado un tipo de actividad económica muy particular que todavía se sostiene en muchas regiones. Claro, la sabana de Bogotá ha ido desapareciendo por el avance urbanístico e industrial, pero la actividad económica que se desarrollaba en la sabana de Bogotá es importante. Boyacá sí mantiene, en términos de la disolución de los resguardos, un tipo de propiedad que se mueve entre la mediana y la pequeña propiedad, mucho minifundio, y en los Santanderes la propiedad de la tierra tiene más o menos las mismas características. Aunque las dinámicas posteriores han generado que se haya dado también procesos de concentración de la tierra. El centro andino que recoge los departamentos de Antioquia, Neiva y Mariquita, o las provincias de Antioquia, Neiva y Mariquita en ese entonces. Cuando uno habla de la costa atlántica, uno debe señalar que allí hay que mirarlo desde ahora porque nosotros no vamos, como lo hemos señalado, no vamos al siglo XVII o XVIII, XIX con el propósito de explicar nada más que la situación actual de nuestros conflictos y de nuestros problemas culturales. Pero sí vamos rastreando la manera en cómo se han ido configurando las economías regionales, los tipos de poblaciones que se han ubicado en esos territorios y las actividades que desarrollan. Por eso cuando hablamos de la costa atlántica señalamos que allí se fortaleció la gran hacienda ganadera y agrícola. Se produjo caña para mieles y aguardientes, maíz, yuca y plátano para el mercado de Cartagena, cebo y cueros. La zona oriental de la costa, que corresponde a Santa Marta, Riohacha y La Guajira, del sureste del Valle de Upar, produjo algodón y ganado para exportar a las Antillas. Fue un centro importante de contrabando. Toda la historia del contrabando que se da en esta región eh, es muy importante a tomar en consideración en las dinámicas económicas que posteriormente se desarrollarán sobre la base de la ilegalidad en todo ese territorio. Luego viene la provincia de Popayán, que se preocupó por establecer los distritos mineros de Almaguer, Caloto, barbacoas, la producción agrícola y ganadera y en particular en las regiones de Chocó y Marmato que se desarrolló la minería unida a la agricultura para poder sostener la actividad minera, que era la actividad importante, pero también la agricultura y la ganadería para sostener zonas como Popayán, que era un centro administrativo importante y que había que abastecer. La agricultura y la ganadería estuvieron unidos a la minería y al desarrollo de los centros administrativos de las ciudades más importantes que habían en el territorio. Luego están las provincias andinas, que donde va a haber una producción de ganado, papa, trigo y harina. El trigo y la harina son productos adventicios. El trigo y la harina no es el cereal nuestro es fundamentalmente el maíz. Los hombres del maíz, la cultura del maíz es lo que constituye la base esencial de la alimentación nuestra y de los habitantes de la región andina. Con la introducción de esclavos, el mercado de harina de esta provincia de Cartagena se deterioró, porque se dedican a otro tipo de actividades. Luego está el oriente antioqueño que produjo caña para mieles y aguardiente, produjo conservas de frutas, algodón para la fabricación de lienzos y confección de ropa cruda, y el cacao para la exportación a México. Todavía algunos de esos productos se conservan en la producción en esta región del oriente andino.
El cacao, por ejemplo, juega un papel importante en Norte de Santander. En Arauca se está tratando de impulsar la producción de cacao. Y otros elementos como el algodón han venido desapareciendo de nuestros oferta o en nuestro portafolio agrario. Pero se conserva la producción de fruta y algunas zonas en el oriente andino, particularmente en el departamento de Santander, se sostiene la producción de caña de azúcar para la producción de mieles, pero también para la producción de panela y de alcohol y otros derivados. Está el centro andino, que tuvo el asentamiento en Mariquita y Nerva, las prósperas haciendas ganaderas y agrícolas de los jesuitas que se ubicaron en esta región. Los jesuitas tienen una historia colonial muy importante en términos del desarrollo empresarial. Los jesuitas fueron liberales en el manejo de su economía y generaron grandes proyectos, por eso en alguna medida fueron tan perseguidos y fueron expulsados varias veces de la Nueva Granada. Esas haciendas agrícolas y de los jesuitas proyectaban su producción a los mercados de Santa Fe, a los distritos mineros de Popayán y de Chocó. La producción, como se dan en cuenta ustedes, la minería y el comercio generaron un desarrollo limitado de la producción en el campo, que se limitó en lo esencial al abastecimiento de los centros administrativos y de los distintos distritos. Estas son las provincias, estas son las regiones, este es el tipo de producción que había en cada una de esas regiones, tanto en lo ganadero como en lo agrícola, y muchos de esos productos estaban dirigidos a sostener los centros mineros y a sostener los centros administrativos. Ahora bien, la agricultura neogranadina no hizo progresos significativos por varias razones. La primera de ellas es que teníamos un bajo nivel tecnológico para la producción. Todavía en distintas regiones del país el nivel tecnológico para la producción agraria se soporta sobre la capacidad y el conocimiento del trabajo que tienen los campesinos en esos territorios. Aún se maneja muy poca herramienta y son muy pocos los recursos tecnológicos que se utilizan. No en las zonas que han entrado en procesos de agroindustrialización, pero en las zonas campesinas todavía la producción carece de importantes avances tecnológicos y escasos capitales de inversión para su desarrollo. Las empresas más importantes las tuvieron los jesuitas, como lo hemos señalado. Las cargas fiscales fueron extenuantes, particularmente el impuesto del diezmo, que era el 10% del total de la producción, dedicado a sostener la iglesia y al culto religioso. El diezmo constituye una carga fiscal supremamente dura para los productores agrarios, mientras el quinto real era en la actividad minero, el diezmo era en la actividad agrícola, mientras el quinto era para la corona, el diezmo era para la iglesia. Esa es la característica de esa política tributaria y fiscal que se desarrolló en el periodo colonial. Hay limitaciones del mercado, porque el mercado se expande en la medida en que crece la población. ¿Sí? Entonces, hay la limitación que estimula poco la producción ampliada y sostenida en lo esencial en la producción de la autosubsistencia. O sea, en ese momento, pensar en un mercado exportador vigoroso no tiene cabida. Lo que se exporta fundamentalmente son minerales y el mineral que se exporta, como lo vimos en la sesión anterior, es fundamentalmente el oro. Pero por ahora, el estímulo que recibe el sector agrario depende de la demanda que se haga en la producción minera y que se haga en la administración pública. La mayor cantidad de la producción en el campo es para el autoabastecimiento, para la autosuficiencia. Hay malas vías y los costos del transporte son muy elevados para llevar un producto a otra parte y por lo tanto hacen que los precios se incrementen y que se hagan absolutamente inllevaderos.
Hay desigual competencia en el mercado por la introducción de harinas extranjeras, que es uno de los problemas estructurales que tiene la producción en nuestro país. Eh, Hay la introducción de los aguardientes españoles, pero también la introducción de las harinas fue disminuyendo la producción del maíz. Eso lo hemos padecido hasta el momento actual, donde hay discusiones sobre los cereales, donde hay discusión sobre la introducción del arroz, que podemos producir arroz y sin embargo se importa el arroz y esto genera una gran mm, reacción de los arroceros en relación con las importaciones por los tratados de libre comercio y otros tratados o prácticas comerciales en las cuales lo que podemos producir lo importamos y al importarlo se pierde el interés por producirlo porque los precios de importación son inferiores a los precios de producción que tenemos en el territorio. Sobre la propiedad de la tierra, que es uno de los grandes conflictos que tenemos que soportar, que son la razón de los conflictos rurales y agrarios, de las luchas campesinas, de las luchas de los trabajadores del campo. Tenemos lo siguiente: la política de propiedad de la tierra del gobierno colonial fue poco coherente y fue contradictoria. Se levantó sobre el principio de justicia y equidad, pero sucumbió a las prácticas de las necesidades fiscales de la corona. La mayor preocupación fue tratar de mantener el equilibrio entre terratenientes criollos y españoles, entre esa población criolla nacida, de hijos de españoles nacidos en América, y los españoles que tuvieron grandes propiedades de tierra. Mantener ese equilibrio fue la preocupación de la corona. Igual hubo necesidad de atender los requerimientos de los blancos, españoles pobres, de los mestizos que carecían de tierra y garantizar la integridad de los resguardos indígenas. Y aquí, si ustedes miran en términos de lo planteado, se está estableciendo la gran propiedad agraria a través de las haciendas y de las plantaciones en manos de criollos y de españoles, la pequeña y mediana propiedad en manos de blancos pobres y mestizos que carecen de tierra, y la propiedad colectiva que garantiza la actividad y producción de los resguardos indígenas. Desde sus orígenes, la construcción del mapa de tenencia marcó diferencias en el acceso y uso de la tierra. Desde el periodo de colonización, pasar de tierras colectivas a un proceso de privatización con concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, con pequeños y medianos productores o tierras colectivas de las comunidades indígenas y posteriormente de las comunidades negras, pues constituyen un reto mayor en términos de la producción. Primero, las tierras improductivas que aún se manejan como tierras productivas en manos de grandes terratenientes, que surgen en el marco de las relaciones de mando, que fue la forma a través de la cual se fue concediendo por los servicios prestados a la corona las tierras en los distintos territorios. Pues tierras, grandes extensiones internas en manos de terratenientes que no tienen capacidad para explotar. Tierras mantenidas por fuera del comercio, como las tierras de manos muertas, que eran las tierras que dejaban los propietarios cuando no tenían descendencia a la iglesia. La iglesia entraba a convertirse poco a poco en un gran terrateniente. En general, lo que prevalece es la gran propiedad y una marcada tendencia hacia la concentración de la tierra en manos de la iglesia por los bienes de manos muertas en familias terratenientes. Se va creando una oligarquía que se va posesionando en los territorios con grandes propiedades de tierra, con una unidad productiva que es la hacienda y con unas prácticas culturales heredadas del proceso de colonización que van fortaleciendo a la iglesia como propietaria de la tierra. En las costas y los valles interandinos se formaron grandes latifundios. En Santa Marta, en Cartagena, en el Valle de Upar, llegaron a existir haciendas hasta de 50.000 hectáreas. Hoy hay territorios que tienen mucho más de las 50.000 hectáreas,
por los procesos de ampliación de la frontera agrícola a través de las vías de colonización, pero también por las formas en que se ha comportado la violencia en esos territorios, que ha sido el mecanismo para expropiar a pequeños y medianos propietarios y centralizar en la tierra en manos de grandes propietarios. En el centro del país y la sabana de Bogotá llegaron a existir haciendas hasta de 70.000 hectáreas. Todavía quedan por ahí rastros de esas haciendas que constituyen una muestra de la cultura colonial y de las formas en que esa cultura colonial hizo uso del ordenamiento de la propiedad en el desarrollo de su proceso de dominación. En el Cauca y el Valle del río Magdalena, las grandes haciendas se concentraron entre los terratenientes y la iglesia. La pequeña y mediana propiedad se va a localizar en territorios como Pasto, Socorro y Antioquia. En Antioquia, en la segunda mitad del siglo XIX, se va a impulsar un importante proceso de colonización en la ampliación de la frontera agrícola, que va a generar un tipo de propiedad mediana, pequeña o grande, según las dinámicas de acumulación, que va a ser muy importante. Hablemos sobre la hacienda, que es la unidad de producción básica del periodo colonial. La unidad básica de la agricultura neogranadina fue la hacienda. Las economías de hacienda estuvieron destinadas a alimentar los centros mineros y administrativos de la colonia, como lo hemos señalado ya. Como institución económica, la hacienda fue de especial relevancia porque a través de ella se marcaron las pautas de las costumbres, los valores sociales, se crearon los cacicazgos y los poderes políticos de la época colonial que se van a trasladar a la República. La hacienda es la unidad productiva, social y política que irá configurando la herencia colonial a la República. Las mayores inversiones se hicieron en haciendas mixtas. Estas son haciendas en que se combina la actividad ganadera con la agrícola. Se invertía especialmente en fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo era esclavo. Se compraban los esclavos. Se compraba ganado. Se establecieron trapiches y se compró herramienta para hacer productivas esas haciendas. Hubo baja inversión en el sostenimiento de la población trabajadora. Las condiciones de vida de los trabajadores del campo han sido y esperamos que dejen de ser precarias en términos de alimentación, vestido y vivienda. A las características de las condiciones del ejercicio de los derechos fundamentales de la población trabajadora del campo, que es esencial para el desarrollo de una nación y para garantizarnos uno de los elementos más importantes que lo constituye básicamente la seguridad alimentaria. Esa población vive en unas condiciones de extrema precariedad. En general, la tecnología agrícola era precaria. Habían algunas cosas como herramientas, un abono, el abono era el estiércol. El uso de riego era muy poco desarrollado, pero existían las acequias que fueron heredadas por las comunidades indígenas, que son canales que hacen circular el agua hasta la zona de los cultivos para que se pueda en alguna medida irrigar esas zonas productivas. Sobre las formas de trabajo y los salarios. La posibilidad de acceder a la fuerza de trabajo dependió siempre del movimiento demográfico. Siempre ha dependido de eso. Cuando el movimiento demográfico crece demasiado, la oferta de trabajo se hace mayor, entonces los salarios disminuyen porque hay una oferta grande de trabajo, más cuando el trabajo no requiere una especialización mayor, sino es trabajo en general. Entonces el movimiento demográfico es quien coloca la oferta de trabajo. En la medida en que va creciendo la población mestiza, el trabajo es, es cada vez más abundante, porque la población negra es población esclava, hay que comprarla y hay que mantenerla y hay que garantizarle condiciones de vida digna.
Y a la población indígena prácticamente la aniquilaron. Por eso hubo necesidad de construir el sistema de resguardos para que las comunidades sobrevivieran a esa devastadora forma de explotación. Seguían explotándola a través de las mitas, fuera mita minera, mita agraria o mita de servicios domésticos, lo que fuera, la población estaba resguardada y estaba protegida. Para 1781, al momento del levantamiento de los comuneros, la población del territorio de lo que hoy es Colombia se estimaba apenas en unos 750.000 habitantes. Ya miraremos que no es mayor la población que entra al siglo XX. Ya el país en su expansión demográfica es relativamente pequeño. Va creciendo poco a poco según las posibilidades que tenga en la generación de condiciones de vida y de existencia que posibilite a las familias expandirse. Pero para 1781 la población está estimada en 1900 en 195.315 blancos. Esto representa el 25.6%. Los mestizos están por el orden de 357.353 mestizos, lo que representa el 48%. Ya la sociedad colombiana se perfila como una sociedad predominantemente mestiza. Tenemos una población indígena de 144.245 indígenas que representan el 19.4% de la población en ese momento. Y tenemos 51.883 negros esclavos que representan el 6.8% de la población. El crecimiento de la población mezquina fue creando una presión cada vez mayor sobre la tierra porque son población rural con necesidad de tierra, con necesidad de producir, con necesidad de trabajo, con necesidad de sostenerse y de garantizarse una vida digna. A través de las reducciones de indios se comienzan a recortar las tierras de los resguardos indígenas. Las reducciones de indios es que si un resguardo tenía muy pocos indios, entonces sacan esos indios y se trasladaban a otros resguardos. Y esos resguardos de esos indígenas se ponían en el mercado o eran tomados por hacendados. Desde el trabajo libre surgen nuevas formas del trabajo a través de peones, concertados, arrendatarios. Van a, van a entender aquí algo que es muy importante. Los campesinos en el siglo XVII y XVIII no existe. Esto no quiere decir que no haya trabajadores en el campo, porque hay peones, hay esclavos, hay indígenas, hay concertados, hay aparceros, hay arrendatarios. Pero el campesino como un sector social cuyo fundamento de identidad lo constituye la lucha por la tierra, solamente aparece a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Es un sector social relativamente joven. Los encomenderos explotaron el trabajo indígena de manera legal e ilegal, a través de la mita, como el concierto forzoso. Durante todo el siglo XVIII se buscó eliminar la institución de la mita. Era la institución que obligaba a los indígenas que pertenecían a un resguardo a trabajar en las actividades de los escomenderos o de la economía colonial para poder generar las contribuciones que hacían los indígenas a los sistemas tributarios coloniales. La necesidad de fuerza de trabajo obligó a los hacendados a optar por nuevas formas de empleo y nuevas relaciones de trabajo. Mire, peonaje libre que termina siendo peonaje a deudas, es decir, una manera de esclavizar al trabajador y atarlo a la hacienda. El concierto voluntario, que es una forma particular de trabajo al interior de las haciendas, el terraje que le entregan un pedazo de tierra o los aparceros que arriendan o los arrendatarios también, pero ese peonaje, ese concierto, ese terraje, esa parcería y ese arrendamiento constituyen formas de trabajo rural que son propios de este periodo y que van a
proyectarse en el desarrollo de la República, incluso van a llegar hasta el periodo actual. El concierto fue un contrato de trabajo por 6 meses a un año que le garantiza al trabajador casa y servicios religiosos. Los salarios fueron pagados parte en dinero y parte en especie. Fueron distintos los salarios de los peones que de los concertados, de 15 a 30 pesos mensuales, o de los mayordomos y capataces que ganaban entre 30 y 50 pesos anuales. Se genera una discriminación entre peones blancos y peones mestizos, o entre peones negros, libres, libertos, y peones mestizos o peones blancos. Los trabajadores rurales padecían de unas condiciones de vida de creciente precarización, de extrema miseria, pobreza e improductividad. Era muy difícil y ha sido muy difícil el crecimiento y el desarrollo de la población que dará origen al trabajador campesino, al trabajador rural como obrero, trabajador rural como obrero. Las condiciones de vida han sido siempre precarias. No hemos hecho mucho por mejorar las condiciones de vida, sobre todo de la Colombia, de los trabajadores agrarios y de campesinos que están en la Colombia profunda. Muchos de ellos en los últimos años, en las últimas 5 o 6 décadas, han optado por la producción de hoja de coca porque las condiciones de vida en que están no son lo suficientemente buenas y la producción que pueden realizar legal no les proporciona los recursos que les proporciona la economía ilegal del narcotráfico y cultivo de hoja de coca. Se crea un modelo de atadura de los trabajadores que le dio al trabajo la forma de servidumbre feudal. Si bien es cierto, habrá que mirar si esa economía señorial puede equipararse a las economías feudales, pero es más un modelo de economía señorial con haciendas, con propiedad de tierras, con incidencia sobre la población, con sometimiento de la población, con el surgimiento de cacicazgos, con todo un control cultural, social y político a los pobladores del campo que resultan siendo trabajadores de la hacienda, pues eso hace que se pueda equiparar a esa servidumbre feudal, pero es solamente una forma particular. Se retuvo a la población trabajadora a través del peonaje a deudas, se endeudaban y por lo tanto la deuda se hacía impagable y no había otra posibilidad que pagarla a través del trabajo, en unas condiciones de extrema explotación. En el siglo XVIII no existía el mercado del trabajo libre a la manera capitalista. Por eso se puede mirar que los trabajadores recibían una parte en dinero y la otra parte en especie. Los trabajadores desarraigados eran mal vistos por su falta de domicilio fijo y de organización familiar estable. Eran considerados vagamundos, no eran aceptados. Las haciendas, cuando pudieron, prefirieron emplear mano de obra indígena o mano de obra negra, sobre todo en aquellas que se realizó grandes inversiones para la producción agrícola, como en los ingenios azucareros. En Cauca, por ejemplo, eso. Las haciendas más modernas fueron las de los jesuitas, ya lo habíamos dicho, se manejaron como eficientes empresas productivas en sentido moderno, en sentido capitalista. Los jesuitas desarrollaron eso. Tuvieron sistemas contables, establecieron los exámenes de cuentas, establecieron los topes de rendimiento lucrativo. Los jesuitas manejaron con eficiencia el sistema de créditos conocido como censos, que comprometió a los terratenientes laicos y creó en ellos situaciones de endeudamiento que obligaron a muchos a rematar sus haciendas para los jesuitas. Hubo un momento de crisis en el que nadie invertía en las haciendas y tampoco nadie quería comprarlas. Entonces queda usted con una gran propiedad paralizada porque no hay inversión y no hay tampoco movilidad de la propiedad de tierra. La acumulación de tierra se centró especialmente en la iglesia. La iglesia
con la figura de los bienes de manos muertas, fue un gran acumulador de tierra y se convirtió con el paso del tiempo en una institución terrateniente. Pese a algunos desarrollos importantes alcanzados en la institución de la hacienda, esta en la Nueva Granada no pudo producir para la exportación. España se preocupó por especializar las colonias en los ámbitos de la producción económica, asignándole a la Nueva Granada la producción de oro. No era la producción agraria ni la producción de ganado. Otras provincias y otros virreinatos se encargarían de producir eso. Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, se especializaron en la producción de azúcar. Aún Puerto Rico y Cuba producen azúcar. Venezuela en la producción de cacao. El cacao, como el café nuestro, entran por Venezuela. El Río de la Plata en cuero y carne. Chile se especializó en trigo, México y Perú se especializaron en la producción de plata. Se desarrolló además de la hacienda la economía de plantación. La economía de plantación estuvo destinada en lo esencial al mercado internacional y por esta razón sus requerimientos eran mayores. Por uno, altas inversiones en esclavos. Los trabajadores de las plantaciones fueron fundamentalmente esclavos. Segundo, acumulación de tierras. Los procesos productivos de las plantaciones eran importantes en la medida en que se contara con ese recurso básico o ese medio de producción esencial que lo constituye la tierra. La acumulación de tierras fue uno de los elementos que potenció las economías de plantación. La inversión en equipos, en tecnología y la inserción sobre todo en mercados internacionales según la demanda que tuvieran estos mercados. Bueno, estos son elementos centrales de lo que constituye la herencia colonial a el origen de la República de Colombia. Primero como Nueva Granada, luego como Estados Unidos de Colombia y luego como la República de Colombia. Procesos todos que se desarrollarán en el siglo XIX. Como esta es la parte de la herencia colonial, mirémonos ahí y démonos cuenta de que uno de los elementos fundamentales de esa herencia colonial que hace base de los problemas estructurales de la nación es la concentración de la tierra que generó grandes haciendas y plantaciones. La pequeña y la mediana propiedad se sostuvieron en alguna medida por las demandas de ese trabajo libre y lo otro es la construcción de un modelo de tenencia de tierra que es el que tiene que ver con el colectivismo indígena, la propiedad colectiva de la tierra. Las formas de explotación del trabajo fueron el trabajo esclavo a través de la manutención y el esclavismo en general, la explotación a través de la encomienda y de la mita de la población indígena, el trabajo libre, que era fundamentalmente el trabajo en el que podía incursionar las comunidades mestizas. Hemos visto unas zonas de producción que se van a ir consolidando a través del tiempo y que van a dar origen a lo que es la geografía de producción agraria de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XVIII. Les recuerdo que hay unas notas ahí de clase para que ustedes las puedan leer y las repasen. Y hay unas bibliografías básicas para que ustedes profundicen en el tema del desarrollo agrícola, de la propiedad de la tierra y de la explotación de la mano de obra en el siglo XVIII a puertas de la independencia.